Chicos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues el día de hoy estamos comenzando ya una nueva unidad. Estamos en la unidad número 3 y esta unidad se llama expresión oral y escrita. Así es como se llama esta nueva clase, esta nueva unidad, perdón. Y hoy vamos a ver precisamente, vamos a comenzar hablando sobre la expresión oral, ¿ok? Y vamos a ver sus características, vamos a ver los tipos de expresión oral y algunos otros elementos que son importantes que ustedes lo comprendan y lo conozcan para antes de comenzar a ver algunos ejemplos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la expresión oral? Bueno, la expresión oral es la destreza lingüística que se emplea para elaborar el discurso. Es decir, se trata de la capacidad del área de la comunicación que implica el dominio de la gramática, el léxico, la buena dicción o pronunciación en un marco pues de diversidad de conocimientos, ya sean aprendidos o desarrollados en su entorno. La expresión oral refleja las habilidades, refleja en habilidades como el saber manifestar acuerdo o desacuerdo, aportar opiniones, información, resolver cuestiones conversacionales, determinando en qué circunstancias es conveniente o no hablar. La expresión oral es algo que lo hacemos desde que nacemos. Aunque no podemos hablar, podemos expresar a través de balbuceos, de sonidos y demás elementos orales nuestra inconformidad o nuestra, a lo mejor nuestro deseo de comer, de dormir, a lo mejor de bañarnos, etcétera, etcétera. Ahí es a través de cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, el lenguaje oral cuenta con dos destrezas o competencias lingüísticas que son la comprensión de lo que se escucha y la expresión oral. ¿Ok? Comprender lo que escuchamos es entender y analizar correctamente todo lo que se nos dice, toda esa información que recibimos a través de otras personas. Bueno, pues podemos entonces comprenderla de la mejor manera. Y esta comprensión se desarrolla con obviamente la lectura, con obviamente estos procesos que hemos visto en nuestras primeras clases. ¿Lo recuerdan? Hablamos sobre el proceso lector, cómo aprendimos a leer, del proceso de la lectura, cómo es que aprendemos de lo que leemos, y la expresión oral es el resultado de eso. Así como dicen por ahí que somos lo que comemos, yo también digo que somos lo que leemos, porque si yo leo cómics, adivinen de qué voy a hablar casi todo el tiempo, de cómics. Si yo leo noticias, adivinen de qué voy a hablar casi todo el tiempo, pues de noticias. Y leo deportes, en fin, toda la información que tú introduces en tu cerebro es la información que se procesa. Entonces, pues la lengua escrita cuenta con la comprensión lectora y la expresión escrita, pero eso lo vamos a ver aparte, ¿ok? Ahorita estamos hablando de la comprensión, de la expresión oral. Entonces, estas dos destrezas, la oral y la escrita, están relacionadas con la comprensión y tienen una relación muy estrecha, al igual que las dos formas de expresión. Entonces, la comprensión lectora y la comprensión auditiva pues son esas actividades de comprensión lingüística, de recepción, que nos permiten pues poder hablar, poder expresarnos, ¿no? Entonces la expresión oral pues comprende la transmisión de conocimiento o información a un público para brindar una conferencia, leer un texto escrito en voz alta, hablar espontáneamente, hablar con el apoyo de notas, mantener una conversación formal y toda situación en la que pongan en práctica competencias lingüísticas o comunicacionales. Eso quiere decir, para todo lo que tenga que ver con el habla, estos elementos tienen un impacto. Son necesarios porque los necesitamos para nutrir esta habilidad de comunicarnos. Entonces, existen estrategias como son la planificación de un discurso, el reajuste y la autocorrección de un mensaje, y técnicas que pueden aprenderse para desarrollar la habilidad de comunicarnos mejor. En el avance de los semestres, llegando ya al quinto y al sexto semestre, vamos a ver discurso y oratoria en ambos semestres, y ahí es como vamos a empezar a todo lo que han estado aprendiendo que están conmigo desde el segundo semestre,
hasta sexto, todos los elementos que hemos visto se van a concentrar en esos dos temas, que son tan importantes. Algunas personas son muy tímidas y les cuesta mucho trabajo comunicarse oralmente y les cuesta mucho trabajo darse a entender con otras personas. Hay que comprenderlo, pero uno puede desarrollarse y uno puede, de cierta manera, adquirir esas habilidades, ¿ok? Que no las tengas en este momento no significa que no las vas a desarrollar, significa que necesitas trabajar un poquito más. Entonces, cuando estamos en esta etapa de aprendizaje para tratar de ganar confianza y hablar en público, pues obviamente están los debates, están las discusiones respetuosas, la resolución de problemas, conversaciones en voz alta, participaciones, exposiciones. Para eso son todos estos ejercicios que utilizamos en clases, para ayudarles a que ustedes se motiven a hablar sin temor a que se burlen y que lo hagan con propiedad. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las estrategias y los factores claves en la expresión oral. Entonces, en ese sentido, pues se han desarrollado en los últimos tiempos numerosas técnicas de exposición que permiten a las personas atrapar al público con sus discursos y persuadirlos en materia de ideas. Esto quiere decir, son estas cualidades de la expresión oral que van a hacer que tu discurso sea mucho más, voy a usar esta palabra para que ustedes lo comprendan mejor, llegador. Es decir, que tengas más alcance, ¿no? Y la primer clave de la expresión oral será, obviamente, la voz. La voz, pues, es el sonido que sale al exterior una vez que el aire es exhalado desde los pulmones y pasa por la laringe, por las cuerdas vocales, produce sonidos y el proceso que conocemos. Entonces, la voz es importante porque en nuestra expresión oral, porque a través de ella, pues, es donde se genera la imagen auditiva. Y obviamente pues eso es lo que impacta en las personas que te escuchan. Entonces a través de la voz es posible transmitir también sentimientos y actitudes. Por eso es que es un complemento de la expresión oral. También la postura. Nosotros decimos muchas cosas con nuestra forma de pararnos y de presentarnos ante el público. Forma parte de la expresión oral. Imagínalo así. Imagina que tu cuerpo es como un soporte de la voz, como un stand, como un micrófono, ¿ok? Tenemos un stand de micrófono y tenemos el micrófono y entonces si ese stand le falta una pata, ¿qué le pasa al micrófono? Se tambalea, ¿no? Y se mueve toda esa estructura y no está estable y se puede caer con un viento. Si alguien le pega se va a mover. Lo mismo pasa contigo. Si tu postura no es la adecuada al momento de expresarte en una presentación o algo así, obviamente vas a tener dificultades para hacer llegar ese mensaje y entonces vas a tener muchísimas inestabilidades. Entonces la postura obviamente pues nos ayudará a poder tener una mejor expresión hacia las personas que nos están escuchando, una cercanía. Denota la confianza, la comodidad con la que estamos hablando del tema y entonces así es como podemos realizar una mejor presentación, ¿ok? También la dicción. La dicción es la forma que tenemos para emplear las palabras de un idioma pues para conformar oraciones y entonces se considera como buena dicción cuando utilizamos estas palabras y su combinación de forma correcta y satisfactoria con respecto al idioma del que estamos hablando. Entonces, pues obviamente es dominar la lengua que nosotros hablamos, comprender y entender cómo es que se pronuncian las palabras correctamente para evitar estarnos trabando y que se note nuestra falta de preparación y habilidad al momento de hablar. Otro elemento de la expresión oral la fluidez, es otro factor. Y la fluidez, pues, es la capacidad que dispone un individuo o una persona para expresarse con corrección y naturalidad. Es decir, la fluidez es la forma en la que te fluyen las palabras sin necesidad de estar... ¿qué quiso decir? Quiero decir, sin tener que estar buscando palabras. Esta habilidad nuevamente solo se logra cuando tú y yo nos preocupamos por leer y aprender. Otras cualidades y factores son volumen y ritmo, que sabemos que es que la voz tenga que se escuche bien, y ritmo
pues que sea armónica, no que vaya y no entendimos nada, y nada entendimos, o articulamos mal, que tiene que ver con la claridad y la coherencia también de lo que estamos hablando. Muy bien, vámonos a nuestro próximo video donde vamos a ver ahora sí las características de la expresión oral.